el escenario es suyo. Bueno, pues muchas gracias, gracias César, gracias Andrés, gracias Edgar. Para nosotros es un orgullo. Yo creo que en general cuando uno presenta un libro siempre tiene esa sensación de que está contribuyendo a que se esté generando conocimiento. Para una universidad es lógico, es un orgullo pues, poder tener profesores, en este caso profesores de la Escuela Internacional de Administración y Marketing, que estén generando conocimiento. Como han comentado, yo en una etapa estuve también dirigiendo una editorial, la editorial de Management de Planeta, además del área de formación, y la ilusión con la que uno tomaba un libro era casi como si fuera a crear un hijo, porque hasta cuando uno no lo veía que estaba puesto en el mercado y que estaba generando un conocimiento, pues tenía esa sensación de que algo podía salir mal y en el momento en el que se estaba haciendo la apertura de ese libro en algún evento social como estamos hoy, pues uno tenía esa relajación, esa alegría de sentir que se había dado un paso más en el conocimiento. Y además, se lo comentaba a nuestros profesores, que además son egresados nuestros, es en un mes muy especial para nosotros, puesto que la Sergio Bóveda tengo el orgullo de que nos haya aprobado el Ministerio el primer doctorado en innovación y negocios. Hay más doctorados en empresa, pero este es el primero que va a llevar esa palabra que yo creo que es tan importante, que es innovación. Vivimos, por tanto, en un mundo en el que continuamente están pasando cosas y realmente estamos viviendo en una situación en la que nos estamos reinventando todos. Se está reinventando la academia, se está reinventando las empresas, se está reinventando prácticamente hasta el propio consumidor, que ha tenido que acostumbrarse a cosas nuevas. Y yo creo que estar aquí viendo un libro, volver a tener algo tangible, algo que se está aportando, pues ayudar a las empresas en lo que son sus declaraciones ante la DIAN, el construir un debate constructivo, además, valga la redundancia, que permita que los alumnos que tienen interés vayan viendo cómo se puede ir avanzando mucho mejor. Y lo digo con el orgullo de sentir que cada libro que sale con el logotipo de la Universidad Sergio Bóveda o de su Escuela de Negocios Prime es como sentirse partícipes de la generación de conocimiento en Colombia a nivel mundial. Así es que yo creo que debemos de estar todos contentos de vivir un lanzamiento de un nuevo libro. Y además yo estoy seguro que ese nuevo libro va a generar pasos que continuarán viniendo de otros libros que supondrán luego reflexiones sobre este tema. Creo que además en la humanidad nos tenemos que preocupar de dar. Yo creo que hacer un libro es dar. Es generar conocimiento, es dar parte de mi conocimiento para que otros lo puedan ver. Y con un precio módico les estoy dando parte de lo que yo he generado de conocimiento, de lo que yo está avanzando. Yo creo que ser profesor es una vocación, ser autor también. Y por tanto no es fácil la soledad de la hoja en blanco, aunque sea de la página en blanco de Word, la soledad que da, la cantidad de días que me quedan para poder terminar y hacer una cosa que realmente me guste, y el miedo, el tremendo miedo que tiene uno ante las primeras lecturas de los correctores o de incluso los amigos que le van a hacer esa primera prueba. Yo creo que los autores han pasado todas esas situaciones y por tanto lo que estamos aquí es para felicitarles y darles la enhorabuena por haber conseguido que la criatura nazca y que por tanto tengamos un nuevo libro en el área de conocimiento. Así es que muchísimas gracias a todos, gracias a la editorial también por haber compartido con nosotros este libro de nuestros profesores y gracias a todos por estar aquí disfrutando de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Sigue César. A ver, César es contador público, César es especialista en gestión tributaria y es magíster en gestión y dirección tributaria y yo creo que es el espíritu de los libros. César es como esa columna vertebral que dice esto va, esto no va, y ya, va y no va, ¿verdad? Porque creo que la experiencia se lo dice y porque también es alguien que es muy, muy estudioso en materia tributaria. Es de los más estudiosos que yo creo que tenemos en la firma y que tienen las universidades. Entonces, profesor César, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un orgullo
poder hoy estar acá frente a ustedes haciendo el lanzamiento y la presentación de este trabajo que hemos realizado desde ITGS y desde nuestra casa editorial Nueva Legislación. Un día reunidos con Andrés, con Edgar Castañeda, con Nancy Aragón, nos nació la idea de proponerle al doctor Jorge Chavarro escribir. Y escribir porque quisiera una necesidad de que nuestros estudiantes en la universidad, en la Pontificia Universidad Javeriana, en nuestra casa, la Universidad Sergio Arboleda, se dieran cuenta de lo que nosotros pensábamos de cara a lo tributario, a que los estudiantes pudieran ver lo que nosotros pensábamos de cara a la norma, nuestra interpretación, el desacuerdo con el legislador y quizá por eso estamos hoy acá. ¿Listo? Entonces, quiero iniciar dándole las gracias en nombre de ITGS a nuestro aliado estratégico, Nueva Legislación. Me siento honrado en su compañía porque sé que están aquí personas que nos han apoyado en este esfuerzo por dejar memoria histórica de los cambios que se producen cada año en materia tributaria, en especial en el impuesto de renta de las personas jurídicas. Quienes, como se ha dicho, en las últimas reformas, son ellas las sociedades el vehículo para el desarrollo y la generación de empleo en Colombia. Edgar, Andrés, Nancy y compañeros de Desvelo, en procura de construir conocimiento a quienes aprecio y respeto como profesionales contadores, tributaristas, quienes con generosidad han construido en esta cartilla que se convierte en un instrumento de consulta a lo largo y ancho del territorio nacional, por donde hay un negocio en marcha, existe un contador que necesita el conocimiento del tema fiscal. Doctor Leonardo Barón, doctor Jorge Chavarro, con su conocimiento sobre las implicaciones de la adopción de la ANTID y su impacto en el ámbito tributario. Y a Nancy, quien con su buena energía y experiencia logró cohesionar este equipo de autores de renta personas jurídicas, esfuerzos que se encuentran en Jorge y el equipo de editorial Nueva Legislación. El texto que hoy compartimos, doctores, con ustedes y aspiramos que sea instrumento de consulta permanente en el desempeño profesional y académico para profesionales docentes y estudiantes de esta disciplina. Esta cartilla de renta a personas jurídicas está escrita, doctores, en un lenguaje que permite poner el conocimiento al alcance de todos, esfuerzo que llena el vacío que dejan textos más profundos de tipo legal que están escritos solo para especialistas. Lograr democratizar el conocimiento tributario o ayudar a que el conocimiento de las obligaciones fiscales sea más asequible al empresario. Finalmente, no puedo dejar de pasar el momento para agradecerle a nuestra universidad, a mi universidad Sergio Arboleda, que hoy nos representa con el doctor Antonio Díaz, decano ejecutivo de la Escuela de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda. Gracias, doctor, por acompañarnos. La cartilla lleva también el sello de nuestra casa, Universidad Sergio Arboleda. Quiero agradecerle al doctor Enrique de BNI por acompañarnos, a la Universidad Cooperativa, a la doctora Milena Millán por acompañarnos. Gracias por este momento especial en nuestras vidas. Gracias, doctora Lucero Telles, de la Dirección General de Impuestos Nacional y Nivel Central. Y bueno, a todos aquellos que en la distancia nos están acompañando de corazón. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ahora mismo nos acompaña el doctor Jaime Hernández. Doctor Jaime Hernández, buenas tardes, bienvenido.
A ver si nos funciona esto. Buenas tardes a todos. No sé Doctor, si me escuchan. Hemos muchas tenido gracias. algunos problemas Bienvenido. tecnológicos, pero no sé si me ven, pero por lo menos yo no sé, creo que sí me escuchan. No lo estamos viendo, pero lo estamos oyendo muy bien. Bueno. Iván le manda un abrazo. Igualmente. Sí, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Yo había hablado un poco del doctor Iván, discúlpeme, del doctor y decía, bueno, toda su hoja de vida y su trayectoria, él no se encuentra en el país en este momento, pero sacó su tiempo, pero no sobre todo su tiempo, sino que con Andrés logísticamente llevan 2-3 días hablando del tema. Y bueno, doctor, muchas gracias por desde tan lejos hacer su intervención y bueno, el escenario es todo suyo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en este lanzamiento de esta importante publicación y en segundo lugar, felicitarlos a ustedes como autores de un texto que además de ser educativo, sirve a nivel práctico para todas las personas, los contadores públicos interesados en trabajar con el tema tributario. Todos sabemos que por virtud del artículo 21.1 del Estatuto Tributario, que fue adicionado por la Ley 1819 de 2016, todos los obligados a llevar contabilidad para la determinación de su impuesto de la renta y complementarios tendrá que tomar como elemento de medición y reconocimiento el valor de los activos, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, de los costos y gastos, estando referidos a los marcos técnicos normativos que, como bien sabemos, hoy están en el Decreto Único Reglamentario 2420. Aquí voy a hacer unas pequeñas consideraciones. La primera de ellas, uno muchas veces lo invitan a estos actos con el ánimo de que uno lisonje al autor, muchas veces inmerecidamente, pero en este caso tengo que decirlo con todo respeto que el trabajo que ustedes me hicieron es un trabajo verdaderamente maravilloso. ¿Y por qué lo digo? Por virtud de la Ley 1314 de 2009, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su momento estaba obligado a determinar los efectos que la convergencia de las normas internacionales de información financiera, esto sé que está el doctor y el colega Leonardo, y yo difiero del tema adopción y convergencia, pero bueno, soy de los que considero que la convergencia de las normas internacionales de información financiera debió haber sido materia de estudio por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para mirar los efectos en el campo del derecho civil, del derecho comercial, de lo que es el derecho societario, por las discusiones muchas veces entre socios y especialmente en el tema de los efectos de los aspectos tributarios. Esa tarea quedó pendiente en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y yo veo realmente con mucho regocijo que ustedes se han ocupado de hacer verdaderamente un análisis en materia de la aplicación del marco técnico normativo comparado con cada uno de los conceptos de los elementos de los estados financieros. Y entonces si uno mira y hace un recorrido por el texto, encontrará que en todos los casos ustedes tienen un análisis pormenorizado de los aspectos contable y fiscal de cada uno de los elementos, por ejemplo, inversiones en instrumentos de deuda, efectivo, etcétera, etcétera. Lo analizan con un caso NIF, con un caso de la norma internacional de información financiera, le hacen el análisis del caso al NIF para mirar, yo diría que el estado del arte en ese momento, y la solución muy práctica con el registro contable correspondiente, analizando el impuesto fiscal y diferido. Entonces, esto no solamente es para estudiantes, sino que además es para los profesionales, y yo diría que una herramienta útil inclusive para los empresarios que están interesados en conocer cómo se les está preparando su denuncio rentístico en estas materias. La verdad, celebro y veo que es un libro práctico, que por supuesto tendrá que estar actualizado constantemente por una razón muy sencilla, y es que todos sabemos que se viene o se avecina una reforma tributaria de enormes proporciones, una reforma tributaria en la que ya se habla de que se cambiaron los aspectos en la base del impuesto al patrimonio, hoy en el 1% para los años 2019, 2020 y 2021, pero que se estima va a estar en el 3% y va a ser de carácter permanente, y así sustantivamente con los aspectos necesarios para lo que se dice es necesario o son requeridos para solucionar los problemas económicos del desbalance hoy fiscal de la nación.
Entonces, se dice que estamos en 92.4 billones por debajo, y entonces esto implicará unos cambios que, desde luego, yo espero que ustedes actualicen todos los asuntos año por año, porque esto podría volverse un elemento al estilo de un documento que conocimos mucho, si fue la cartilla Legis. Entonces esto va a tener un aspecto práctico muy, muy interesante. Por eso celebro el trabajo que ustedes han hecho. Incluso servirá de guía para efectuar discusiones al interior de los órganos de la profesión en materia de las necesidades de actualización, o mejor, de sacar documentos que reglamenten la Ley 1314 de 2009 a propuestas en materia tributaria. Todos sabemos que hoy en día se cuenta con un elemento importante, una herramienta muy importante en materia tributaria, que es la conciliación fiscal, para eliminar las diferencias entre el marco tributario. Para mí, las normas tributarias son también un marco técnico normativo de orden tributario con los marcos técnicos contables. Y esos elementos yo los veo muy bien estructurados en el libro, por lo que celebro el trabajo que ustedes han hecho. Simplemente quisiera decir que estos aspectos deberían ser tenidos en cuenta por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para que en adelante sus propuestas tengan en cuenta estos aspectos de orden práctico que, digamos, impactan al empresario propiamente dicho, y también el ejercicio de la contaduría pública. Para finalizar, porque ustedes están en el acto y hay muchas personas más que seguramente van a explicar, sería bueno que se analizara a nivel de la pandemia el impacto que se tiene como negocio en marcha, el principio de empresa en marcha, por los efectos que tuvieron muchos de los empresarios en el año anterior. En la próxima reforma tributaria no se van a tener en cuenta estos efectos, pero seguramente estos tendrán un efecto en los marcos técnicos normativos en materia contable. Soy conocedor que en su momento se presentó en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública una propuesta para diferir el reconocimiento en aspectos tales como la depreciación, por ejemplo, la maquinaria de equipo, la planta de equipo de aquellas fábricas que estuvieron paradas o inservibles o que no estuvieron en funcionamiento, pues la depreciación, o mejor, el deterioro de esos equipos no estaría acorde con los marcos técnicos normativos si se reconociera un deterioro simplemente por el paso del tiempo y no por el tema propiamente del uso o la producción de bienes. Estos aspectos serían importantes que también se consideren en el futuro para enriquecer ese texto, que yo creo que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de llenar el formulario y cumplir con los requisitos tributarios, es bienvenido. Les reitero mis felicitaciones, les agradezco la invitación y les deseo que este texto no se quede ahí, que siga actualizándose y que cada año contemos con un documento valioso para los estudiantes, valioso para la profesión contable en general y lo reitero, muy, muy importante para el empresariado colombiano. Muchas felicidades y buenas tardes. Vamos a empezar con un conversatorio, para lo que invito al profesor Leonardo Barón, a la doctora Lucero Telles, al profesor César y al profesor Andrés al auditorio. Yo aquí voy a correr estas sillas porque estamos como escondidos, para que nos juntemos un poquito más. Y entonces, doctora Lucero, usted que va a ser nuestra moderadora, por favor, no, acá, para que ya quede más cómoda. Doctora. Doctor Leonardo, por aquí, bien pueda. Nosotros nos hacemos aquí más cerquita. Entonces, bueno, yo voy a hablar nuevamente de la doctora Lucero. Lo primero que es la doctora Lucero es una amiga de la casa. Y cuando digo de la casa, es amiga de César. Creo que es más amiga de César que de cualquier otro de nosotros. Pero, o sea, el domingo a las 6 de la tarde usted llama a donde está César y está en el apartamento de Lucero Telles. Y no necesariamente viendo una película, sino hablando de impuestos. Ellos, pues, no hacen más.
es amiga de Edgar, es amiga de Andrés y bueno, digamos que es una persona muy valiosa para nosotros, no solo como persona, que además es lo más importante para nosotros, sino también profesionalmente. Creo que se ha vuelto una guía para nosotros. La doctora, como les decía, es abogada, ella es candidata a magíster, ella trabaja en la DIAN hace muchos años. Entonces, qué mejor que la doctora Lucero esta tarde sea la persona que va a moderar este debate. Yo les voy a poner un micrófono al lado de allá, creo que aquí hay otro. Yo les pongo este micrófono para que se lo roten y bueno, es hora de quitarnos esto. Doctora, el escenario es suyo. Bueno, muy buenas tardes y de verdad a los autores de la cartilla Renta Personas Jurídicas, mis más fervientes felicitaciones. Se merecen un evento como este y muchos más por la gratitud que miles de alumnos, miles de profesionales, miles de colegas, miles de auditores de la DIAN van a poder sacar el fruto de ese esfuerzo de ustedes. Este es una cartilla de consulta, bien lo decía César, es una cartilla que si usted va al escritorio de los estudiantes, de los profesionales, de los auditores, de la gente que hace consultoría en impuestos, usted lo va a ver. Y eso es gracias a ti, Jorge, por supuesto. Jorge, que es el empresario que va, que golpea, que promociona, que tiene una trayectoria infinita en el tema editorial. Bueno, yo me voy a dedicar a rajar aquí a mis amigos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo con Leonardo tenemos reuniones virtuales, ¿no? Él desde allá y yo desde la DIAN. Y ahí nos damos, de vez en cuando nos damos madera, pero excelentes amigos también. Leonardo, yo te tengo una pregunta. Ubicándonos en el contexto de un país que viene de periodos presidenciales, de 4 años prorrogables y que ahora pues solamente tenemos de 4 años a partir de la última reforma constitucional, en que cada gobierno y cada 2 años tenemos una reforma tributaria que por supuesto afecta la vida del país y las finanzas y la sostenibilidad del Estado colombiano. Te tengo una pregunta desde tu óptica. ¿Cuál es tu percepción frente a este ciclo constante de reformas tributarias? Muchas gracias. Bueno, antes de contestarle, quiero también darle las gracias al señor Chavarro. Yo quiero decirles a ustedes que cuando yo estuve en la Universidad Surcolombiana, en Neiva, yo compraba las cartillas de EDIJU financieras, ¿sí? EDIJU financieras, pero no me alcanzaba para comprar las últimas cartillas, entonces me compraba las cartillas viejas, ¿sí? Entonces le vendían a uno cartillas en 2.000 pesos o 1.000 pesos, pero cartillas de hace 4 años, ¿sí? Entonces yo decía, mucha gente me decía, ¿y usted para qué compra una cartilla de hace 4 años o hace 3 años? Yo decía, pues porque no me alcanza para la nueva, primero, y segundo, porque las cartillas tenían un valor didáctico, digo tenían, no porque ahora no lo tengan, sino porque en esa época lo tenían también, tenía un valor didáctico de uno leer y entender. Para una persona que es un estudiante, y uno le hablan de IVA, pues uno ve muchas cosas, pero no las entiende. Y puede hasta aprendérselas. Y a uno le dicen, ¿y cómo funciona tal cosa? Y uno la dice de memoria, pero no la entiende. ¿Sí? Que son 2 cosas diferentes. Entonces yo sí quiero darle las gracias al señor Chavarro y reconocerle esa ventaja de podernos aprender con esas cartillas, porque uno veía, aprendía, y nunca en mi vida creí que yo de pronto algún día podía estar en ese escrito. Sí, y gracias por darnos la oportunidad, porque como ustedes dijeron, uno no escribe porque sabe, sino escribe porque alza la mano, ¿no? Entonces, ojalá la gente alce la mano y quiera hacer cosas. No existe la perfección, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahora sí, yendo a la pregunta, muchas gracias. Yo considero que nuestro país tiene un problema de inestabilidad jurídica muy grande, pero no solo en el área tributaria, en todo. Es decir, uno ya no sabe ni qué hacer. Una vez hablando con un financiero me decía, ¿es tan difícil planear en Colombia?
Entonces estaban haciendo una planeación para construir una carretera y entonces decía el señor, quité el impuesto del 4 por 1000 porque pues ese ya no existe, leyéndome la ley de ustedes, eso lo van a quitar en 2 años. Y entonces le decía el asesor contable, póngalo de por vida, hermano. O sea, no, pero yo no puedo poner de por vida, yo cómo voy a ir a los inversionistas a decirles que el 4 por 1000 va a estar siempre, cuando la ley tal dice que solo va a estar 2 años más. Y entonces tocó, casi que tocó sentarlo y decirle, por favor, hágalo, porque la ley va a cambiar. Y él, después de estar unos años en Colombia, nos decía, oye, sí, qué cosa tan terrible. Entonces, ¿qué hago con el impuesto al patrimonio? ¿Será que no lo quito? Y entonces él decía, planear es muy difícil cuando el terreno no es estable. ¿Sí? Entonces, nuestro terreno no es estable, pero no solo en tributaria, en todo. Usted no se acaba de leer una ley o un decreto cuando lo declararon ya inexequible o que no aplica o que lo cambiaron. Y entonces uno dice, oiga, ¿cuándo vamos a tener una plataforma estable? Y me agrada ver un poco de los Estados Unidos cuando ellos tienen su constitución desde George Washington. Y entonces uno dice, oye, tienen esa constitución desde allá. ¿Y será que la constitución por qué no cambia? Y dicen, pero ¿qué tenemos que cambiarle? Lo que tenemos que cambiarle, pues lo mejoramos, le hacemos una enmienda, pero intentan botar una plataforma estable. Así como en la vida necesitamos estabilidad emocional, estabilidad como con amigos, estabilidad familiar, también en los negocios necesitamos esa estabilidad. Y si el país no brinda esa estabilidad, pues los empresarios van a venir, se van a dar cuenta que es complejo hacer negocios y pues van a mirar cómo también comienzan a no jugarle limpio al país. Porque cuando yo juego y veo que tú haces, que tú me cambias las reglas, yo también digo, ah bueno, aquí vamos a jugar cambiando reglas, entonces vamos a ver quién gana. Entonces creo que el país tiene que apostarle a las estabilidades. Y creo que es necesario alcanzar esa estabilidad. No importa que hayan reformas tributarias cada año, no importa si es que los cambios son pequeños, pero a veces estamos cambiando todo. Alguien que se va del país y vuelve, toca decirle que el imán se acabó. ¿Sí o no? Que el imán se acabó. Y él va a decir, pero ¿cómo así? Y entonces ahora, ¿cómo tributan las personas naturales? Por cédulas, pero ojo, depende de qué ley, porque hay unas cédulas que eran de una forma, luego unificaron las cédulas de 5 en 3. Entonces, pero tenga cuidado porque eso puede cambiar, el formulario todos los años cambia. Entonces uno, Dios mío, dice, ¿qué hacemos? Entonces necesitamos estabilidad emocional, estabilidad económica, pero también necesitamos estabilidad jurídica. Excelente, Leonardo. Sí, definitivamente yo creo que ese es uno de los cometidos y allí tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional nos están colaborando a buscar, por lo menos mediante sentencias de unificación, hacer realidad ese gran, digamos, cúmulo de normativas que tenemos. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, me tocó con el pollo. Andrés. Andrés lo conocí un niño en la cafetería de la Sergio Arboleda, pero un niño inteligentísimo. Eso hacía proyecciones financieras que uno decía, wow. Entonces te tengo una pregunta acorchadora. Tenemos unos empresarios que yo diría que son los grandes empresarios que pueden contratar a las Big Four, ¿cierto? Y en la Big Four que tú trabajaste allá y sufriste la temporada de renta personas jurídicas, muchos años, tú sabes que allá cada quien hace una parte, ¿no? Entonces tienes el abogado, tienes a los contadores, tienes a los revisores fiscales, tienes a los auditores, tienes a los ingenieros de sistemas y pues wow, tienes una infraestructura inmensa. Pero hablemos más bien de esa mediana, pequeña y microempresa, ¿cierto? Donde quizá es solamente el contador. Y también hablemos desde el sufrido auditor de la DIAN, desde el sufrido auditor de la UGPP, desde el sufrido auditor de las secretarías de Hacienda. Él también es uno solito. Y de pronto en su vida ni siquiera ha vendido un lápiz. Y lo ponen a auditar empresas que venden miles de millones y no se representa el hecho económico. Entonces, desde
desde esa perspectiva, mi pregunta es la siguiente, Andrés. ¿Tú crees que estamos preparados para hacer un control desde lo contable y lo fiscal que pueda llegar a ser un control efectivo? Es una pregunta corchadora, sin lugar a dudas. Claro, lo que pasa es que cuando uno sale de un mundo tal vez de lo que uno entiende las Big Four, de las 4 multinacionales, de auditar el banco, pero entender que el banco no es más del 2% de la economía y que hay empresas muy importantes que generan empleo, que realmente hacen que la rueda funcione y que a ellas uno tiene que agregarle valor, es allí en la cual es importante evaluar qué está pasando en Colombia. Inclusive, mi doctora, yo creo que desde que comenzamos a escribir, es desde en el momento en el cual nosotros pensamos que la contabilidad realmente y la auditoría y demás estaba agregando valor desde marcos técnicos a nivel internacional. Tal vez el primer libro que escribimos en conjunto lo escribimos en el año 2018 y pasaba algo supremamente importante en Colombia y era que estábamos aplicando unas normas a nivel mundial. Entonces, entender un marco normativo en Colombia para preparar. Y yo amo los impuestos, pero realmente amo los impuestos porque acá mis doctores me han enseñado a amar los impuestos. Pero también pienso que el contador es contador público y así dice el título. Y el contador público prepara información útil para agregar valor al empresario. Y esos marcos técnicos normativos hoy existen y la aplicación correcta de ellos sí ayudan a hacer una planeación. Cuando uno le dice al empresario, yo le ayudo a hacer una planeación de impuestos, a disminuir desde marcos técnicos normativos de impuestos, la gente le encanta. Pero cuando usted le dice, además de esto, yo le ayudo a la toma de decisión, yo le ayudo a buscar mecanismos de financiación, tomas de decisiones, algo tan básico como una proyección, son cosas que el contador hoy está dispuesto a hacer porque existe el marco técnico normativo. Ahora, claro, posiblemente estoy hablando desde la academia, porque el marco técnico existe, pero sin lugar a dudas, hace falta, y yo creo que estos textos sirven para eso, hacen falta es el tema de la formación de la academia. No sé cuántas universidades dictan contaduría pública, cuántos técnicos profesionales salen, pero realmente el contador que entienda no el registro contable, sino el análisis de la información, creo que falta. Creo que falta más eventos, creo que falta más entender realmente el valor que da el contador al mismo. Ahora, mi doc, cuando usted me habla del tema de la fiscalización, de un tema del aseguramiento, pues es un tema que puede ser muy controvertido hoy si me meto un tema de revisoría fiscal, que seguramente no lo haré porque no es el debate de la revisoría fiscal, ni me excusan doctores lo técnico de la ley 43. Pero si uno habla de un marco técnico normativo como el aseguramiento y como ese profesional que te da un grado de seguridad sobre algo, sobre impuestos, sobre estados financieros, sobre cumplimiento, sin lugar a dudas, hoy tenemos un marco que ayuda a mitigar riesgos. Sigue el debate de la aplicación correcta del mismo. Sigue el debate de la fiscalización periódica y no de la auditoría posterior, que es un debate que hay que darlo y que hay que analizarlo, pero sin lugar a dudas, mi doc, y para concluir, yo creo que en estos momentos en Colombia existe realmente las bases para agregar valor, para hacer un buen análisis financiero, para entender que todo es muy íntegro. Imagínese un empresario decirle, yo soy experto en impuestos, pero no me pregunte nada sobre lo contable, o no me pregunte nada sobre algunos temas fiscales y demás. No, creo que uno tiene que ser íntegro y sin lugar a dudas, conectándolo con estos textos, buscamos eso. En cualquiera de los dos textos va desde un análisis 100% financiero, contable, para llegar a esa implicación de lo que también es importante para el empresario y es saber cómo planear fiscalmente y cómo disminuir cargas a través de un buen análisis de cada una de las compañías. Excelente, Andrés. Aún me asombra verte tan joven, tan brillante. Muchísimas gracias por la exposición, totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que instrumentos como las cartillas que ustedes están escribiendo es también, como lo decía Leonardo, es atreverse a escribir, atreverse a plasmar esa experiencia que tienen ustedes y esa juventud también que tienen, ¿no? Inclusive, mi doc, y un poco acá, hablando, es como intentarlo, sin lugar a dudas intentarlo, y seguramente está rodeado de las personas que son, ¿no?
Yo te cuento una historia, una anécdota, y es, yo tenía una cartilla que acá algunos llaman cartilla Nacho, no sé por qué, y era una guía de consolidación, y era intentar escribir algo, así fuese pequeño, o sea, intentarlo, sin lugar a dudas es partir de eso, partir de hacerse visible a través de una publicación. Esa publicación la mostré a la universidad para que fuese una cartilla. La universidad nos apoyó y en su momento fue el doctor Ignacio Gaitán, hoy presidente de Impulsa. Él mismo nos escribió en la introducción, se lo envió con el doctor Wakaneme al doctor Jorge, y ahí conocimos al doctor Jorge, y sin pensarlo, el doctor Jorge, ¿qué nos dijo? Lancémoslo, y ahí lanzamos un primer libro, ¿no? Y ya con eso de intentarlo, de vamos a agregar valor, vamos a dejar algo para los demás, creo que así parte todo, ¿no? Y así comenzamos nosotros. Y bueno, ya seguramente vamos a algunos libros y esperamos que sean muchos más. Excelente, te falta tener el hijo y sembrar el árbol. Vale. Bueno, esta pregunta sí, voy a hacerla con el mayor amor que hay en el mundo, se la hago al hombre de mi vida, ¿cierto? No presento por supuesto a ti, sino pretendo corcharte. No te la dije anoche, pero pues, porque era trampa, ¿ok? Hagámoslo formal. Profe César. Profe César, tu experticia, tu inteligencia, tu ánimo, nos tiene hoy aquí. Tú eres el alma y la columna vertebral, yo creo, de todos los que te conocemos. En ese orden de ideas yo te tengo una pregunta. Hablando de beneficios, de rentas exentas, de deducciones, de descuentos en el ámbito tributario para los empresarios, tú lo decías en tu presentación, las empresas, las sociedades son las que son generadoras de riqueza, ¿cierto? Y generadoras también de empleo en Colombia. Desde ese ámbito, profesor César, ¿usted cree que esa política paternalista de beneficios fiscales apoya el crecimiento de las empresas en Colombia? Bueno, desde hace ya muchos años, el legislador ha querido incentivar ciertos sectores de la economía a través de mecanismos como las rentas exentas, entendida una renta exenta como la utilidad que obtiene una compañía y que sobre esa su impuesto es cero. Considero que el legislador debería revisar un poco el tema en cuanto a ciertas actividades que considero sí deben gravarse con el impuesto de renta. Considero que el legislador en las últimas reformas tributarias ha sido muy bondadoso y ha beneficiado a un sector empresarial que considero debiera tributar. Considero que las exenciones tributarias deberían volcarse más hacia el sector agropecuario. En la ley 1943 o ley 2010 hay un incentivo para el sector agropecuario, pero si uno examina la norma, pues deja por fuera a aquellos pequeños, porque uno examina la norma y dice que puede acceder a que esa utilidad de su operación no pague impuesto de renta en el sector agropecuario será para aquellos que hagan inversiones que superan casi los 600 millones de pesos en el sector agro. Y entonces uno observa y por fuera deja a aquellos pequeños que sí necesitan de ese incentivo para salir a flote. Entonces consideraría que el legislador en esta reforma tributaria podría examinar esa actitud paternalista que tiene para ciertas actividades que sí tienen que gravarse con el impuesto de renta. Hay otros incentivos a los cuales se puede acceder sin necesidad de que sea tan paternalista el Estado, como por ejemplo el aprovechamiento de créditos fiscales como
como las pérdidas fiscales que quizá muchas compañías van a tener al cierre del 2020, por el tema de la pandemia, van a tener muchísimo detrimento en su patrimonio que podrán aprovecharlo en el futuro vía compensación. Desde hace muchos años el legislador ha permitido eso. Hoy con las últimas regulaciones se ha ampliado el margen, y es que si una compañía tiene pérdida fiscal, tendrá en el futuro 12 años para aprovechar ese detrimento vía compensación. Considero que también estas legislaciones, estas reformas tributarias que vienen, podrían aprovecharse para mejorar la cultura tributaria. En Colombia creo que falta cultura tributaria, pero está ligada también en la medida en que no se vean reflejados los tributos en buenas obras. Para nadie es un secreto en el país el nivel de corrupción que tenemos, que es noticia de todos los días, y entonces a veces decirle a un empresario, oiga, cumpla con el deber de que Colombia es un compromiso que no podemos evadir y que la DIAN somos todos, pues cuando termina uno de darle un buen discurso a ellos y ve que se robaron todo, entonces creo que tiene que ir acompañado una buena cultura con un buen avance hacia el tema de la corrupción, de manera que al empresario no le duela contribuir. Entonces, doctora, básicamente eso era. Bueno, profesor, como siempre usted, inspirador. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí le tocó al más jovencito, que es mi amigo Edgar. Ellos creen que no por la barba, pero... Sí, te hace ver mayor, pareces de 14. Te tengo, yo creo que la pregunta que está a la orden del día. Estamos oyendo que estamos presentando ya un proyecto de reforma tributaria en el Congreso, que venimos de dos reformas tributarias muy recientes, la 1943 y la 2010, por efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la primera. Eso hace repensar el tema de esa fuente de ingreso que es el impuesto, ¿no? El impuesto es fuente de ingreso, y nuestra nación, nuestro territorio, el país entero, ha sufrido un año 2020, un año duro. Un año en donde si uno sale a Bogotá, ve la mitad de los inmuebles en venta y la otra mitad en arriendo. Que los privilegiados, que podemos decir que hoy sostenemos los trabajos que teníamos en el 2010, antes del 2010, a principios del 2020, es difícil, es difícil. Yo soy una de las personas que, aun cuando tú no quisiste decir que me faltan solamente 2 años para pensionarme, ¿cierto? Ya logré la meta. Cuando uno ya cumple 55, está por encima del bien y del mal y dice, me faltan 2 años, yo los voy a hacer todos en home office, ¿no? Entonces eso es un privilegio porque me están preparando. Esta sí es verdaderamente un curso de preparación del trabajo en casa de los prepensionados, ¿sí o no? Y con sueldo, mejor todavía. ¿Tú crees, Edgar, profesor Edgar, tú crees que alguna de las reformas que hemos estudiado nosotros hasta largas horas de la noche, desde la 1607, la 1819, la 1943, la 2010, ¿tú crees que son reformas tributarias estructurales? Doctora, gracias. A usted le faltan 2 años y a nosotros 32. Bueno, yo quisiera que me faltaran 2 años ya. Digamos que cuando hacía la intervención el profesor Leonardo, él hablaba de las estabilidades, de las emocionales, de las empresariales, pero sobre todo una que a mí me parece que es la más importante y que sin lugar a dudas da cuenta de las reformas tributarias, es la estabilidad jurídica. Asuma lo siguiente: usted es un inversionista extranjero que trae $50 millones al país, o no al país, a Latinoamérica. Y usted se para en la cabeza de Latinoamérica y empieza a buscar consultores tributarios y a decirle, cuénteme cómo es la historia tributaria en su país. Y entonces yo busco en Argentina, bueno, seguramente no buscaría en Argentina ni en Venezuela hoy. Voy a Brasil, me voy a Chile, me voy a Perú,
y pregunto cómo es su estabilidad jurídica y me darán, o tributaria, y me darán su versión. Si llegan a ITGS a preguntar por nuestra versión de cómo es la estabilidad tributaria en el país, pues lo primero que nosotros vamos a decir es que cumplimos 20 años de la reformitis. Es decir, cada 2 años en el país estamos teniendo reformas tributarias. Y ahora, por la inexequibilidad de la 1943, pues cada año. Porque estamos en el tercer año del gobierno Duque y seguramente a mediados del año vamos a sacar una. La necesitamos, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es únicamente, ¿cómo es posible que un país que está en desarrollo como Colombia tenga reformas tributarias cada 2 años? Esto lo que significa es que a usted le están cambiando las reglas de juego cada 2 años. ¿Y a quién le gusta que cada 2 años le digan eso que usted estaba pagando al 33, ya no lo va a pagar al 33 sino al 25? Ah, pero ahí hay otro impuesto que va a ser al 9, sobre el mismo hecho generador, sobre la misma base gravable. ¿Cómo es posible que usted después diga, oiga, le quito ese del 9, pero le vuelvo a subir la tarifa al 34 o al 33? Se hizo un esfuerzo importante con la 2010 de disminuir la tarifa del impuesto de renta. Me parece que es beneficioso. ¿Y por qué me parece importante la disminución de la tarifa? Porque es que yo siento que el gobierno nacional lo que ha hecho es, oiga, yo a los generadores de empleo, que son las personas jurídicas, les voy a disminuir su carga fiscal para que usted, persona jurídica, emplee a las personas naturales, porque es como si yo le dijera que a la mitad del auditorio está desempleado y la otra mitad empleado. ¿Quiénes consumen? Los empleados. ¿Quiénes generan impuestos al consumo? Los empleados. Pero la otra mitad no. Entonces yo le digo, usted, persona jurídica, que es el generador de renta de empleos, yo le disminuyo el impuesto, pero contráteme a la otra mitad. Y lo que hace el gobierno nacional es, ustedes que no estaban contratados, vengan y paguen impuestos al consumo. Lo que va a pasar entonces es que se mueve un poco la rueda de la economía. Y a mí me parece bien. Lo que a mí me parece que es un poco nefasto para las relaciones empresario-estado es el cambio de reglas de juego cada 2 años. Usted no puede permitirse en un país que esté proyectado cambios en reforma en los tributos cada 2 años. Eso no puede pasar. Y es que no puede suceder porque sencillamente lo que usted hace es ahuyentar al inversor y suprimir al local. Suprimir al local desde el punto de los impuestos. ¿Cómo es posible que yo hoy a mi cliente en una asesoría tributaria le diga que tenemos X tratamiento para lo fiscal, pero en 6 meses le voy a decir que no, porque en junio voy a tener otra reforma tributaria? Entonces, técnicamente, mi posición es, hombre, generar unas reformas tributarias que sean tan continuas en el país, lo único que hace es que la gente no le crea al Estado. Y esto es un tema de relación directa o indirecta. ¿Qué tanto confías en el Estado para poder pagarle el impuesto? ¿Quién en Colombia, seguramente muchos, no son amigos míos, pero quién en Colombia paga impuesto de renta feliz? ¿Sí? Usted, doctora, ahora está en la DIAN, ¿sí? Pero ¿quién en Colombia paga impuesto de renta feliz? Y es solo por un tema de corresponsabilidad, ¿verdad? Lo decía también César un poco. Yo tengo acá unas notas de lo que decían mis colegas, y César decía cultura tributaria. ¿Hasta dónde la cultura tributaria se vuelve importante? Hasta donde haya corresponsabilidad por parte del Estado. Entonces, en últimas, yo considero que tanta reforma tributaria, y eso como primer columna de mi intervención, y es tanta reforma tributaria no es beneficiosa para un país como Colombia, que está en vías de desarrollo, porque necesariamente se acaba la confianza en el Estado. Ahora, 2, estructural. Estamos hablando de reformas tributarias estructural. Nos vendieron la 1607 por allá en el 2012, recordará doctora Lucero y panelistas. Primera reforma tributaria del gobierno Juan Manuel Santos. Y era la reforma tributaria estructural, estaba Juan Ricardo Ortega. Una reforma estructural en donde hoy no reposa nada, sino un tema de residencia para efectos fiscales en el estatuto tributario, porque por lo demás está inexequible por parte de la Corte. O simplemente con la siguiente reforma se dio de baja. Entonces, en últimas, ¿tenemos reformas estructurales en el país
¿Qué es lo estructural en Colombia? Grabar más a los que pagamos. O buscar la forma de grabar más. Oiga, es que este adefesio de las personas naturales, que escoja entre la renta exenta 25% costos, eso me parece tenaz. Entonces, en últimas, lo que uno está diciendo que es estructural. La comisión de expertos, no en el último informe, sino en el informe del año pasado, dijo que el total del recaudo, el 30% del recaudo total en el país es evasión. El 30%. Dice el Banco Interamericano que la evasión no más por IVA es del 40%. Y dice la DIAN, el Ministerio de Hacienda, que la evasión es del 23%. Hombre, si yo voy a hacer una reforma para aumentar en 9 o en 10% los puntos, ¿cierto? El recaudo, pues ¿por qué no fiscalizamos? ¿Por qué la reforma tributaria no va en, hombre, fortalezcamos el aparato fiscalizador de la autoridad tributaria y empecemos a mirar esos que no nos están pagando los tributos, en lugar de ir a cobrarle a ITGS, que es el que está pagando impuestos más, porque es la forma en que yo veo para recaudar más tributos? Estructural no es cambiar, disfrazar, modificar tributos en Colombia. Estructural necesariamente es minimizar la evasión en la que nosotros estamos inmersos. Evasión que, entre otras, se está volviendo cultura tributaria. Pues yo creo que es eso, doctora. Muchas gracias. Impresionante, la juventud es impresionante. ¿Cierto? Le da a uno gusto ver esto. Edguitar, excelente tu presentación, y te tengo una noticia, tú que eres millennium ahí con Andrés, bueno, Cecitar también, ¿no? La estructuración de los datos a partir del nuevo sistema de la DIAN va a hacer que eso que tú dijiste sea una verdad, o sea, la disminución de la evasión fiscal a través del sistema de factura electrónica, de documento soporte electrónico, de la nómina electrónica, va a hacer que ese dato que tenemos en las compañías esté en la DIAN en línea, y eso va a procurar un auditor en línea y un auditor en tiempo real, que va a mirar que esas personas que están en ese oscuro campo de la evasión y en ese claroscuro de la elusión entren también a tributar. Y ese momento yo creo que no se demora mucho. Te tengo esa noticia desde la Administración de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a los panelistas. Excelentes sus exposiciones, y pues nada, nuevamente felicitarlos por ese esfuerzo académico que ustedes están haciendo con la cartilla. Muchas gracias. Digamos que lo que sigue va a ser dar las gracias, y bueno, hemos hablado y le hemos dado las gracias como 10 veces al doctor Chavarro, pero no ha pasado, doctor. Bien pueda. Mire, yo creo que el doctor Jorge ha hecho la tarea que muchas editoriales no han hecho, ¿no? Y es abrir las puertas, ¿ya? Y porque a nosotros nadie le abre la puerta a un Andrés Moreno, a un Edgar o a un César. ¿Quiénes son esos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Pues le abren la puerta al miembro del Consejo Técnico, pero si tú llegaste hace rato, le abren la puerta al del contencioso, ¿sí? Pero a nosotros, ¿quiénes? ¿Sí? Pues Jorge confió. Era 2017, no 18, Andrés. Era 2017 y era una feria del libro. Y nosotros fuimos a ver el trabajo de grado de Andrés, que había sido publicado por la editorial. Mentiras, es un libro de una cartilla de conciliación fiscal muy interesante, que invito que lo lean, de consolidación de estados financieros. Y Andrés dice, oiga, pues es esta cartilla, vengan y la miran. 2017 y estábamos en la feria del libro, y Andrés nos presenta con Jorge, y Jorge dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y nosotros, pucha, ¿escribir? ¿A qué horas? ¿No? Primero, ¿a qué horas? ¿Y cómo? ¿Cómo si en mi vida yo ni de amor había escrito?
Entonces, nos reunimos nosotros y decimos, caramba, vamos a aceptar escribir esta cartilla, porque bueno, entonces hablábamos con Jorge y decíamos, ¿de qué escribamos? No, conciliación fiscal, que es un tema fresco, recién había salido el decreto reglamentario el 1998. Jorge nos abrió la puerta y yo creo que su editorial ha sido una escuela. Su editorial le ha dado la oportunidad a gente como nosotros de entrar al mercado y decir, hágale, si nos equivocamos no vuelva al otro año, pero si no nos equivocamos, siga, y hemos seguido. Entonces, Jorge, muchas gracias por abrirnos la puerta, hemos hablado de ti toda la noche y es momento de que tú hables. Buenas noches. Primero, quiero dar el agradecimiento a todos ustedes que nos acompañaron y nuestros aliados, la universidad por su escuela de negocios, en representación del doctor Antonio, que a pesar que el doctor Guacaneme no haya venido, él también escribe para la editorial, sí, de todas maneras, un gran saludo para él, que lo recuerdo mucho. Los profesores, voy a decirles que sí, el profesor Ortegón, el profesor Leonardo Barón, el profesor César, el profesor Andrés, el profesor Edgar, sí, son las nuevas generaciones, porque si ustedes recuerdan, un gran contador, un gran amigo, que desafortunadamente no nos puede acompañar hoy, el doctor Rafael Franco. Con él fue que empezamos este cuento de la editorial, y yo creo que estos muchachos no se acuerdan de la famosa ley sexta, que creo que fue la primer reforma tributaria. De pronto la doctora Telles sí, por ahí tiene algo de recuerdos. Sí, pero allá fue cuando empezamos. Usted sabe que es una tarea muy titánica, que en esa época buscar información en el Ministerio de Hacienda o en la DIAN o en cualquier parte era terrible. Si se encontraba el decreto, tocaba buscarlo por allá a los 15 días y tocaba hacer antesala para ir a buscarlos. Sí, era terrible. Entonces, me acuerdo de esa época con el doctor Franco, entonces dijimos, fue nuestro primer libro y de ahí arrancó la editorial, la ley sexta de 1992. Pero nosotros ya veníamos más antes con la editorial, pero cuando empezamos a hacer editorial fue de ahí. Entonces, ¿cuál fue el cuento con el doctor Franco? Doctor Franco, haga unos comentarios a la ley sexta, que prácticamente fue el 50%. Y mi trabajo, me dijo, ¿cuál fue? Pues ponerme a escribir, a copiar el original para poderlo incorporar en un libro. De allá ya viene la editorial, de ahí se creó la editorial. Y de ahí empezamos con esos temas tributarios que son temas de mucho cuidado, por muchas razones. ¿Por qué? Porque son temas que hay que tener cuidado, porque no solamente lo consulta el estudiante, sino que lo consultan los profesionales, los docentes, los abogados como tributaristas o abogados en ejercicio en las empresas privadas, sí, los jueces. Entonces son trabajos que son demasiadamente de cuidado. Pero ahí arrancamos. Y mire que hoy con estas nuevas generaciones que tenemos y con profesores, aquí los 4 que están presentes, que son jóvenes, ¿sí? Es nuestro semillero que tenemos, ¿sí? Y el doctor Ortegón, que también está muy joven, ¿no? Es que la vamos a sacar. ¿Sí? Estamos hoy más vivos que nunca. Pasó la pandemia, a nosotros no nos redujo nuestra capacidad, estamos más vivos que nunca. Entonces queremos salir más adelante y los invito y bienvenidos los que quieran llegar a la editorial. Aquí no se les cierra la puerta a nadie. Lo que ustedes decían primero, al inicio, ¿qué es lo que necesitan? Escriban cualquier cosa. Que en máximo que le dirán a uno está mal. ¿Sí? No le pueden decir algo más. Yo qué le digo, mire, a mí me gusta compartir. Yo comparto con niños muy pequeñitos. Hoy tengo ya un nietecito que es como mi hijo, que es ya la 3ª generación. Y creo que él es el que me va a reemplazar a mí cuando yo deje la editorial.
¿sí? Él ya empieza a hacer sus escritos, él ya trabaja, porque hay que darle la oportunidad. ¿Y qué es lo que dice? Escriba lo que quiera, escriba lo que quiera, porque es que allá es donde uno tiene que soltarse, porque es que hoy, digamos, la dificultad es que le abran a uno las puertas. ¿Cuántos quisieran escribir en un periódico? ¿Cuántos quisieran sacar un libro? ¿Cuántos quisieran? Porque es que hay gente que tiene muchísimo, pero muchísimo conocimiento, sí, pero mucho conocimiento. Y me hace recordar lo que dice el doctor Leonardo Barón. Por allá en esos años, no sé, digamos 10 o 15 años, en la Universidad Surcolombiana, ¿sí? Porque yo tengo una costumbre, yo las existencias de libros no los reciclo, yo los dejo, ¿sí? ¿Y qué le hago? Le hago donaciones a las universidades, le hago donaciones a los estudiantes, de pronto se cobran 100 pesos, 1000 pesos, ¿sí? Porque es que uno como estudiante, yo lo digo cuando yo estudié, uno no tiene para comprar un libro, es que esa es la dificultad. Uno quisiera comprar muchos libros, uno va, se pasea por todas las librerías, y si uno quisiera hacer mercado de libros, serían muchos los libros que uno quisiera comprar, pero desafortunadamente la situación económica pues no nos da para eso. Entonces, nuevamente, muchas gracias, están invitados, esta editorial les abre las puertas. Quiero también agradecer a mis 2 hijas que están ahí, ¿sí? Ellas ya están colaborando, María Fernanda, que está terminando su carrera de Derecho, y Paola, que ya es profesional de la Sergio Arboleda, comunicadora social, también están ya con sus pinitos de empezar a hacer documentos, de esperar, porque eso es lo que quiero, eso es la pasión, ¿sí? Pues escriban cualquier cosa. Muchas gracias, y ahora sí vamos a compartir un vinito, un pasabocas, un whiskecito, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Antes de compartir el vino, que ya se lo tomaron y ya se tomaron y ya el pasabocas y todo. Sí, no, nosotros aquí viendo cómo ustedes comían. Sí. Antes de eso, en su intervención, cuando César hizo sus palabras, yo también lo escribí acá. César dijo lo siguiente: y a Nancy, quien con su buena energía y experticia logró cohesionar este equipo de autores de la renta de personas jurídicas. Pero es que detrás de todo esto, detrás de cada ser humano siempre hay una gran mamá, ¿cierto? Y de este equipo, no del doctor Leonardo, pero bienvenido, doctor, para que Nancy sea su mamá. De este gran equipo, de este equipo hay una mamá, y es una mamá que se llama Nancy. Nancy es 1, la gerente de nuestra empresa, y 2, la mamá. Así que, Nancy, ¿quieres dar las palabras de mamá? Gracias y chao. Buenas noches. Bueno, yo, como siempre le digo a la vida, a partir de los 50 años, yo tomé una opción de vida que es: cada día es un regalo y una bendición. Tenerlos a ustedes es una bendición. Tener a estos 3 hijos es otra bendición. Y un cuarto acá, un cuarto. Más allá, sí. Entonces, es agradecerle a la vida. Vea, la vida nos da, cada situación difícil es una oportunidad. Esto de la pandemia a nosotros nos dio una gran oportunidad a presentarnos y capacitar a través del sistema virtual. Y lo que decían anteriormente, era tan emocionante que llegaba una persona, nos llamaba del Putumayo, de Caquetá, de contadores necesitando aprender, seguir estando vigentes. Y nosotros no tuvimos pandemia el año pasado, nosotros nos tocó trabajar mucho más que sin pandemia. Entonces, todo lo que nosotros nos ha dado, inclusive 8 años que llevamos con ITGS, fue una oportunidad. Un día 2 amigos se reunieron y decidieron crear una compañía. Uno dijo, yo tengo un amigo, y el otro dijo, yo tengo a la mamá, y creamos una compañía. Andrés. Y ahí empezamos. Y seguimos. La confianza,
somos transparentes, nos queremos, las familias se conocen, paseamos con las familias, somos una familia. Y bueno, y este regalo de los libros, de conocerlos a ustedes, yo como mamá siento que ya los amo. Y eso es la vida, o sea, amar y darle gracias al divino, a Dios, por todo lo que tenemos. Yo soy una apasionada de sentir que tengo a mi alrededor tanta gente que puedo amar y que puedo de alguna forma darles algo de mi conocimiento o de mi sentir a las personas. Don Jorge, muchas gracias. Sí, ahorita Edgar contaba y fue una bendición. Andrés era docente de la Javeriana, hace un manualito para los estudiantes. Un manualito que no lo quisieron quitar. Una docente se aprovechó de ese manualito y ya había hablado con el decano y se quería apropiar de ese libro, pues del manualito. Hablamos con, no sé, apareció, vea, es que cuando uno hace bien las cosas, Dios le abre uno las ventanas. Apareció fue el doctor Guacaneme y nos lo presentó. Y empezamos un librito, una cartilla muy interesante. Vea que los maestros, y yo dicté clases con esa cartilla, y ahí empezamos. O sea, todo en la vida es una oportunidad. Las cosas que a uno le suceden, y uno las toma en serio, y cuando uno las retoma, mire, es una oportunidad. A veces las cosas no hay que mirarlas por las cosas malas, sino por la oportunidad de que esa cosa me va a dejar. Entonces, yo les agradezco de verdad de todo corazón que nos hayan acompañado, que podamos seguir escribiendo, tener de todo corazón a este gran equipo de socios, amigos, hijos, que son mi fortaleza, y yo espero seguir escribiendo y seguirlos acompañando hasta que me echen, porque les cuento, acabo de pensionarme y ya como que están haciendo la carta, pero no importa, ahí vamos. Entonces, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, con las palabras de Nancy, ahora sí terminamos. Muchas gracias, doctor Leonardo. Yo creo que el tiempo de todos es valioso. Y bueno, doctor Leonardo, muchas gracias por habernos sacado para venir aquí a lanzar nuestro libro. Gracias, César. Gracias, Andrés. Gracias, doctor Chavarro. Y gracias a todos ustedes por sacar su tiempo. Es martes, es entre semana, estaba lloviendo, la ciudad estaba inundada, pero ustedes están acá. A todos, a cada uno, doctora Lucero, doctor Antonio, muchas gracias por haber venido, equipo BNI. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y bueno, nos quedaremos un ratico hablando, tomándonos un vinito y bueno, gracias a todos, muy cordial.